El viento se mueve primero, un suspiro que trae el aroma de cedro y nieve lejana. Luego, a través del velo adelgazado de la noche, aparece una figura. Descalzo sobre la escarcha, envuelto en el color del crepúsculo. Camina como si el mundo mismo fuera un eco bajo sus pasos, cada huella una breve oración impresa en la piel de la tierra. No lo sigue estandarte alguno, ningún templo custodia su memoria. Solo el silencio del valle le hace compañía, y la primera campana tenue de la mañana, temblando en el frío. Hubo un tiempo en que lo llamaron con un nombre ya tragado por los siglos. Unos decían que fue un filósofo que se apartó de cortes y reyes. Otros susurraban que fue un monje que rehusó el silencio hasta que el silencio se volvió su única verdad. En los monasterios más antiguos, quedan fragmentos de sus palabras, talladas en yeso desmoronado, entintadas entre líneas de las escrituras de otros hombres. No busques la luz, dice una línea, sino el espacio que le permite aparecer. Dejó la gran biblioteca de Antioquía en los últimos años antes de los incendios. Dicen que quemó sus propios rollos antes de partir, que no quiso discípulos siguiéndolo. Contó una vez, se dice, de un lugar donde el alba no nace por el oriente, sino desde dentro, un horizonte llevado en el pecho. Tal vez fue ese amanecer interior el que lo llamó más allá de las montañas, más allá de las lámparas de la civilización, hacia el pálido silencio donde cielo y piedra se vuelven del mismo color. El valle se extiende como un rollo abierto, blanco y sin fin. Aquí el viento recuerda más que los hombres. Un viajero, siglos después, encontró fragmentos de arcilla, marcados con símbolos como estrellas y espirales, los que usaban los primeros místicos para registrar patrones de respiración más que palabras. Algunos creen que esas fueron sus lecciones, no escritas con tinta, sino exhaladas al ritmo de la tierra. Se movió hacia el poniente, siguiendo ríos que ya no fluyen, montañas ahora sepultadas bajo el desplazamiento de las edades. De noche, encendía una sola lámpara de aceite y trazaba círculos en la arena a su alrededor. Cuando la llama vacilaba, susurraba, no oraciones, sino preguntas. ¿Por qué la verdad se desvanece cuando se pronuncia en voz alta? ¿Por qué el buscador desaparece cuando la búsqueda termina? El viento respondía en su propia lengua, esparciendo polvo como letras desvaídas sobre la llanura. En las ruinas de un viejo templo cerca de Arrán, los arqueólogos desenterraron un muro con la silueta de una mano humana. Alrededor había inscripciones tenues, ni griego ni arameo, sino algo más antiguo, fluido como el agua. Un erudito afirmó que era la marca de aquel maestro perdido, su gesto final tallado antes de desvanecerse en el desierto. La mano, alzada no en bendición, parece detenida entre la ofrenda y la renuncia, como si la hubieran sorprendido diciendo adiós a la certeza. Al crepúsculo, el cielo toma el color de ceniza y perla. El maestro se detiene sobre una cresta donde ya no continúa sendero alguno. Abajo, un río se enrosca en la oscuridad, el río que recuerda, lo llamaban los lugareños, aunque su nombre en su lengua significaba algo más cercano a el agua que sueña con el mar. Se arrodilla junto a él y mira la corriente que refleja las nubes. Tal vez ve allí su reflejo, o tal vez solo la forma de cada vida que tocó sin ser conocido. Aún cuentan una leyenda entre los monjes del desierto, que en ciertas mañanas, cuando la luz toca por primera vez las montañas, se ve una sombra cruzando el valle, un paso largo y paciente que se desvanece hacia el horizonte. Lo llaman la hora del maestro perdido, y en ese momento, las campanas suenan suave, como para no perturbar su viaje. Sus enseñanzas, si es que alguna vez estuvieron destinadas a perdurar, solo han sobrevivido en fragmentos, el ritmo de los pasos, el susurro del viento en los cedros. El silencio que queda después de una pregunta demasiado vasta para responder. La verdad que buscó tal vez fue menos un hallazgo que una disolución, un lento desatar de todo lo que ata. Cuando preguntó con señas cómo se llamaba aquel lugar, la anciana dibujó simplemente un círculo en el polvo y sopló sobre él, dispersándolo en la noche. Entonces comprendió, no tenían nombre porque nombrar era el primer paso para perder lo sagrado. Nombrar es dividir, permanecer sin nombre es pertenecer. Al amanecer se unió a su rito callado, cada persona caminando al centro de la plaza, tocando el suelo y haciendo una reverencia a las 4 direcciones. Decían que renovaba la armonía entre el corazón y el horizonte. Sintió que algo se aflojaba en él, la necesidad de ser recordado, la necesidad de enseñar. No era una figura aparte, sino un movimiento dentro de su quietud. En su mañana final, la niebla se aferraba a los tejados como aliento que se niega a irse.
Los aldeanos se reunieron para despedirlo. Nadie habló, nadie hizo señas. Solo miraron hasta que se desvaneció por el sendero, los ojos siguiéndolo como si llevaran una oración imposible de pronunciar. Años después, una caravana que pasó por ese valle encontró solo ruinas, contornos de hogares, fragmentos de cerámica marcada con espirales, y un silencio tan denso que parecía vivo. Nadie supo decir qué fue de aquella gente. Quizás se internaron más en las montañas, quizás se disolvieron en leyenda. Pero a veces, al anochecer, cuando el viento mueve las ramas de los olivos, toma forma de sílabas tenues, un lenguaje sin sonido, como si la tierra recordara aún los gestos de quienes eligieron ser olvidados. El maestro no volvió a hablar de ellos en sus viajes restantes. Y, sin embargo, cada vez que alzaba la mano en reflexión, sus dedos formaban la misma figura que la anciana había dibujado en el polvo, un círculo que se ensancha y se desvanece en el aire. Era su modo de recordar a quienes le enseñaron a olvidar. Y a medida que los años se plegaban unos en otros, su lección se hacía más honda, que la memoria es una ilusión gentil, y que el olvido a veces es el acto más santo. El mundo tiene muchos nombres para la sabiduría, pero quizá el más puro es silencio. Así que cuando cierres los ojos esta noche y el ruido del día empiece a desvanecerse, escucha con cuidado entre tus propios pensamientos. En algún lugar, más allá del velo del habla, esa aldea sin nombre sigue existiendo, hogares encendidos, manos que se mueven, miradas que se encuentran en comprensión callada, un lugar que no puede trazarse en mapa, solo sentirse en el eco suave entre latidos. Guión bajo 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 gui. El viento había cambiado cuando alcanzó la meseta, una inmensidad donde solo el polvo y la luz conversaban. El horizonte relucía como vidrio, y a través de él se alzaban las ruinas de una antigua biblioteca, arcos fracturados pero aún extendiéndose hacia el cielo. Los lugareños la llamaban la Casa del Aliento, porque cuando el viento pasaba por sus corredores huecos, producía un zumbido grave y resonante, como si los muros recordaran el ritmo de la lectura. Algunos dicen que llegó a un monasterio más allá del mundo conocido, donde la nieve nunca se derrite y el alba arde azul entre la niebla. Otros creen que se fundió con el camino mismo, que aún camina, invisible para los que se apresuran pero cercano a los que descansan. Cruzó la puerta rota. Fragmentos de inscripción aún se aferraban a las piedras, medias letras, espirales tenues, un rastro de lenguaje más antiguo que la tinta. Avanzó despacio, pues hasta el silencio parecía sagrado allí. El aire traía el olor de la edad, polvo de caliza, resina quemada y algo levemente dulce, el fantasma de estantes de cedro vueltos polvo. Y en el centro de la ruina yacía un solo rollo, enrollado y atado con una tira de lino, intacto por el tiempo. Se arrodilló y barrió una capa de arena. El lino se deshizo bajo sus dedos, y el rollo se desenrolló como un aliento liberado tras siglos de espera. Pero no había nada escrito. Sin palabras, sin tinta, solo el brillo leve de las fibras atrapando la luz. El vacío era tan completo que parecía deliberado, como si la ausencia fuera el mensaje. Por un momento pensó que sería un trabajo inconcluso. Pero al girarlo hacia el sol, aparecieron impresiones leves, no letras, sino trazas de escritura borrada con cuidado. Alguien había escrito y luego retirado el pensamiento, dejando atrás la sombra de la intención. Entonces comprendió, no era obra de un escriba descuidado, sino de alguien que quiso que el saber se desvaneciera suavemente, dejando solo su fantasma. Las leyendas hablaban de eruditos que se reunieron aquí para copiar la sabiduría de los imperios, himnos sumerios, matemáticas babilónicas, tratados alejandrinos contrabandeados a través del desierto. Cuando llegó la guerra, enterraron los rollos bajo el suelo, creyendo que la verdad podría sobrevivir si se ocultaba. Siglos después, vagabundos los desenterraron, solo para encontrarlos en blanco. Tal vez la tinta se desvaneció, o tal vez las palabras fueron recuperadas por el mismo silencio que les dio nacimiento. Se sentó donde la luz se acumulaba a través de la cúpula rajada, sosteniendo el rollo en las rodillas. El polvo giraba en espirales lentas a su alrededor, movido por corrientes invisibles. Parecía humo, o aliento, como si la sala exhalara. Pasó el dedo por el pergamino, no para escribir, sino para sentir su textura, su suavidad, su tibieza reciente del sol.
El polvo se pegó a su yema y formó un rastro fino, una marca que se desvanecía apenas se movía. Era como que le permitieran escribir sobre el viento. Recordó la aldea que olvidó su nombre, los gestos que reemplazaron palabras, el silencio que enseñó mejor que cualquier sermón. Quizá este rollo fuera la misma enseñanza, un recordatorio de que la verdad, atada al lenguaje, empieza a morir. Para preservarla, hay que borrarla con dulzura, devolviéndola al aliento del que vino. Con el día ya hondo, recorrió otras cámaras. En una, encontró el contorno de una mesa grabado en piedra, rodeado de huecos donde alguna vez hubo lámparas. En otra, paredes cubiertas de hollín de fuegos antiguos. Al otro lado de la ruina, halló una puerta aún intacta, tallada con la imagen de un ojo abierto dentro de un círculo. Debajo, una línea apenas legible, ver es desver. Se sentó ante la puerta hasta que el crepúsculo sangró en violeta, pensando en los buscadores de antaño, los que escribieron y luego retiraron, los que tallaron y dejaron que la arena borrara su obra. Quizás su sabiduría no se perdió. Quizás solo alcanzó una forma más suave, más allá del hambre de la preservación. Cuando el viento se levantó, tomó un puñado de polvo y lo esparció sobre el rollo. Los granos se posaron como un velo. En ese instante, surgieron de nuevo marcas leves, líneas, curvas, formas como constelaciones. Se inclinó y vio que no era escritura, sino un patrón semejante al cielo nocturno, Orión inclinándose, las Pléyades agrupadas, el arco tenue de la Vía Láctea. El rollo no era un texto, era un mapa del silencio, un registro de donde las palabras brillaron antes de ser tragadas por la eternidad. Lo colocó de nuevo sobre la losa y se inclinó, no como erudito ante una reliquia, sino como oyente ante una voz demasiado sutil para oírse. El zumbido del viento se hizo más grave, llenando el espacio como el tono bajo de una campana escondida. Parecía decir, todo lo que nombras vuelve al polvo, pero el polvo recuerda a su manera. La imagen final permanece, una mano alzada contra el sol naciente, no mandando, no bendiciendo, sino soltando. Como si dijera, todo lo que buscas debe ser permitido partir algún día. El viento lo envuelve, la lámpara se extingue, y el valle traga el eco de sus pasos. Abandonó la ruina cuando aparecieron las primeras estrellas, el horizonte apagándose en índigo. Detrás de él, la biblioteca brillaba tenue en el crepúsculo, no por fuego ni luna, sino por su propio recordar despacio. Miró una vez atrás, y el edificio pareció inhalar, como si absorbiera todas las palabras dichas, volviéndolas de nuevo aire. Al llegar al borde de la meseta, alzó sus manos vacías. El viento nocturno corrió entre sus dedos, tibio como aliento. En algún lugar detrás, el rollo quedaba abierto bajo las estrellas nacientes, en blanco y, sin embargo, infinito, una escritura silenciosa no hecha para leerse, sino para sentirse. Tal vez así sobreviva toda sabiduría, no en pergamino ni en tinta, sino en el espacio donde ambos desaparecen. Porque algunas verdades no pueden registrarse, deben borrarse en recuerdo, escritas suavemente en el polvo, llevadas por el viento que nunca olvida. Guión bajo 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 gui. Llegó poco antes del anochecer, a la hora en que el horizonte aún guarda un hilo de luz y, sin embargo, el cielo ya ha empezado a encender sus lámparas. Ante él se alzaba una forma medio tragada por la arena, no montaña, no ruina, sino algo entre ambas. Sus muros se inclinaban como escuchando, sus piedras estaban soldadas al tiempo. Y aún en su decaimiento, la geometría era perfecta, 4 pilares alineados con el norte, el este, el sur y el oeste. La gente del valle lo llamaba el templo que miraba a las estrellas. El viento cruzaba sus corredores con tono de canto lejano. El techo había caído, dejando solo el cielo como bóveda, de modo que cada constelación miraba el altar, encuentro de cielo y piedra. Avanzó con cuidado, cada paso alzando un susurro de polvo que brillaba leve a la luz de la luna. El aire olía a sal y a incienso antiguo, y en algún lugar de la oscuridad, el agua goteaba con la paciencia de los siglos. Se dice que los primeros sacerdotes astrónomos lo construyeron cuando el mundo era joven. Tallaron el techo para reflejar las constelaciones de su época, Orión erguido sobre el arco del sur, las Pléyades trazadas sobre la puerta del norte, la curva lenta de la Vía Láctea entre ambas. Cuando el techo cayó, el cielo ocupó su lugar con exactitud,
como si los constructores siempre hubieran previsto el derrumbe, un templo hecho para abrirse, para que su oración alcanzara más allá de sí. El maestro entró con la lámpara ahuecada en la mano. Su pequeña llama titiló sobre figuras de piedra ya comidas por el tiempo, rostros sin facciones, túnicas reducidas a pliegues de sombra. Solo una estatua se mantenía intacta, una figura que apuntaba no hacia arriba, sino hacia adentro, al propio corazón. Debajo, una línea de inscripción, casi borrada: el cielo no está sobre ti, está dentro de ti. Permaneció ante ella largo rato y luego alzó la vista. A través del techo abierto, las estrellas brillaban con la claridad de una nueva creación. Comprendió que el suelo del templo formaba una gran brújula, cuyas líneas convergían hacia un círculo, quizá antaño lleno de aceite o agua para reflejar los cielos. Ahora estaba seco, pero se arrodilló y pasó los dedos por sus surcos. El polvo chispeaba como constelaciones renacidas en miniatura. Y quizá nunca estuvo destinado a encontrarse, la verdad que llevó más allá del alba. Pensó en cómo los pueblos antiguos midieron el tiempo no por relojes sino por la lenta procesión de las estrellas, el orto de Sirio, el giro de la polar, la breve estación en que Venus ardía azul en lugar de oro. Recordó cómo, en los rollos perdidos de Alejandría, los astrónomos eran también místicos, buscadores que creían que al mapear los cielos, trazaban el alma. Quizá este templo fue su observatorio, su santuario de correspondencia entre el cielo de fuera y el de dentro. Una brisa leve se levantó. La llama se inclinó, y en el muro del fondo vio moverse sombras, unas de puntos que centelleaban como reflejos lanzados por un vidrio invisible. Se alzó y lo siguió hasta el altar. Allí, incrustados en la piedra, había fragmentos de cristal, antiguas lentes, ahora rajadas pero aún no bastante claras para capturar la luz estelar. Cuando la brisa pasaba, los cristales refractaban el brillo en dibujos sobre los muros, un mapa de luz en movimiento. Era como si las estrellas mismas hubieran descendido a escribir su propia escritura. Susurró un verso atribuido a un antiguo maestro de Oriente. El universo duerme en la piedra, sueña en la planta, despierta en el hombre. Aquí, pensó, tal vez el universo había abierto los ojos. Las piedras estaban despiertas, mirando. Dejó su lámpara en el centro de la brújula y permitió que su resplandor se uniera a la luz de las estrellas. Luego se tendió en el suelo y miró hacia arriba. Las constelaciones giraron lentamente, alineándose con los relieves a su alrededor. Por un instante, un aliento, quizá menos, cielo y tierra formaron un solo dibujo, un diseño simétrico latiendo con reconocimiento callado. En esa unión sintió algo vasto y tierno, que las estrellas no nos miran desde lo alto, se mueven a través de nosotros y nosotros a través de ellas, como el aliento por una flauta. Entendió entonces por qué los constructores habían orientado el templo hacia el cielo, no para adorar, sino para recordar. Los cielos no estaban lejos. Eran la primera escritura, aquella que ningún fuego podía destruir, la que cada alma nace sabiendo leer. Las constelaciones no eran destinos sino recordatorios, que todo viaje, por lejos que vaya, traza el mismo círculo invisible de regreso a casa. Cerró los ojos. El zumbido del viento se hizo más hondo, el polvo cayó como nieve lenta. Casi oyó voces, no palabras, sino tonos, subiendo y bajando al ritmo de su respiración. Quizá los viejos sacerdotes seguían allí, con sus oraciones talladas en el aire. O quizá era la montaña recordando el lenguaje de la devoción. Cuando se puso en pie para salir, volvió una vez más hacia la estatua que señalaba al corazón. Puso la palma sobre su pecho e hizo una reverencia. Sobre él, la noche estaba perfectamente clara. Las estrellas parecían más cercanas ahora, no frías ni distantes, sino acompañantes, familiares, casi humanas. Se marchó mientras llegaba el alba, el este pálido y tembloroso. Detrás de él, el templo tembló levemente en la penumbra, como hecho de aliento en lugar de piedra. Por un momento pareció inclinarse hacia el sol naciente, no para adorarlo, sino para susurrar: he visto tu reflejo. Te conozco. Recordada solo en el aliento, en el silencio, y cuando la primera luz se derramó por el techo roto, tocó los fragmentos de cristal del altar, dispersando una breve tormenta de color sobre los muros, violeta, oro y plata, como si las estrellas bendijeran las ruinas que una vez inspiraron. No miró atrás otra vez. Ciertas verdades, una vez vistas, no pueden afrontarse dos veces sin quebrar el corazón. El viento lo siguió ladera abajo,
llevando el último zumbido del templo, sonido de aliento por piedra hueca, memoria del universo recordándose a sí mismo. Quizá, pensó, todos los templos son solo espejos esperando devolver el cielo. Guión bajo 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 gui. Descendió de las montañas hacia un valle que parecía intacto por los relojes. El aire allí se movía más despacio, y hasta la luz parecía reticente a partir. Entre dos crestas, un bosquecillo de cipreses formaba un círculo perfecto alrededor de un estanque no más ancho que un pequeño patio. Los lugareños, cuando hablaban de él, lo llamaban el jardín del tiempo quieto, un lugar donde las estaciones olvidaron girar y los días perdieron el deseo de terminar. Llegó en el silencio antes del amanecer. La bruma se alzaba del agua como el aliento de un dios dormido. Cada brizna de hierba sostenía un rocío que se negaba a caer, como detenido para siempre en el primer instante de la mañana. El maestro se detuvo al borde del círculo y esperó. No había viento, ni canto de aves, solo el sonido de su propio corazón replicando suave en su interior. Era como si el mundo contuviera el aliento. Cuentan los viajeros del desierto que este jardín perteneció a una orden de monjes que dedicaron su vida a detener el tiempo, no con magia, sino con quietud perfecta. Creían que el tiempo era una herida del universo, causada por el movimiento y el deseo, y que al cesar de esforzarse, la herida se cerraría. Su último abad, dice la leyenda, se desvaneció una noche a mitad de un aliento, dejando solo un anillo de polvo intacto donde había estado sentado. El maestro encontró rastros de su presencia, piedras lisas dispuestas en espirales, cuencos tallados de una sola pieza de alabastro, marcas tenues en la corteza de los cipreses, no palabras, sino rayas de conteo, como registrando algo invisible. Quizá horas. Quizá instantes. Quizá el número de veces que recordaron olvidar. Se quitó las sandalias y entró en el jardín. La tierra estaba fresca bajo sus pies, suave como tela. En el centro había un banco viejo tallado de un tronco caído. Se sentó y, en ese instante, hasta su respiración pareció desacelerar para igualar el ritmo del lugar. El estanque frente a él reflejaba no el cielo, sino una luna pálida suspendida, aunque el alba ya aclaraba el horizonte. De algún modo, el reflejo no obedecía a la hora. Era como si la luna hubiera decidido quedarse. Pensó en cómo los hombres miden todo, los días entre cosechas, la duración de un reinado, el ascenso y caída de sombra sobre un muro. Pero aquí, la única medida era la quietud. Los juncos en la orilla no se movían. Una sola gota colgaba de una hoja, temblando sin caer. Y mientras miraba, empezó a entender, quizá el tiempo no es un río, como dicen los filósofos, sino un lago, perturbado solo cuando luchamos contra él. Porque algunas voces solo hacen eco cuando el mundo está listo para escuchar. Recordó el templo de las estrellas, el rollo silencioso, la aldea sin nombre. Cada uno le había enseñado lo mismo de manera distinta, que el movimiento ciega el ojo a lo que permanece. Así que se dejó aquietar, borrando poco a poco la línea entre su cuerpo y la calma del jardín. Los pensamientos iban y venían como pájaros remotos sobre dunas lejanas. No los siguió. Los dejó desvanecerse en el horizonte de su mente. Entonces ocurrió algo extraño. Los sonidos del mundo volvieron, el zumbido de un insecto, el suspiro de un junco que se dobla por su propio peso, y, sin embargo, no se sentían separados del silencio. Era como si el silencio mismo hubiera decidido hablar. Y en su voz oyó algo tierno, casi infantil, el recuerdo de todo lo que ha sido, sin el dolor de quererlo de vuelta. Cerró los ojos y sintió la forma de la tierra bajo él. El ritmo de su corazón se fundió con algo más lento, más hondo, el pulso del suelo, la exhalación lenta de las hojas. Por un momento no supo si respiraba o si lo respiraban. Entendió entonces que el tiempo no es un tirano, sino un compañero que espera con paciencia a que escuchemos. Cuando la tarde se acercó, un brillo sutil recorrió el estanque. El reflejo de la luna se apagó y apareció el contorno leve de un rostro, no el suyo, sino otro, sereno y luminoso. Lo miraba sin expresión, y comprendió que no era visión sino memoria de los monjes que un día se sentaron aquí, lo bastante quietos para ser recordados por el agua. Inclinó la cabeza y susurró la única oración que le pareció verdadera, gratitud por el silencio que mantiene vivo al mundo.
Cuando por fin se levantó, la gota cayó del junco y se perdió en el agua con el sonido más suave. El aire se movió, trayendo el aroma de jazmín y cedro. El tiempo reanudó su marcha, despacio, a regañadientes, como un niño que despierta. Salió del círculo hacia atrás, con cuidado de no perturbar su frágil armonía. Detrás, el jardín quedó igual, intacto por su paso. Esperaría al próximo viajero que hubiera perdido la urgencia. Hay lugares, pensó, que no están hechos para visitarse sino para recordarse, y momentos que no deben contarse sino vivirse una vez y nunca más. Mientras caminaba hacia el horizonte que se apagaba, el maestro miró una vez más. La bruma había vuelto, enroscándose como incienso, borrando toda huella de sus pasos. Solo quedó la quietud, ese silencio antiguo y vivo ante el que hasta el tiempo inclina la cabeza. Tal vez la eternidad no sea duración infinita, pensó, sino el breve instante en que dejamos de medirla. Y el jardín, siempre esperando entre latidos, susurró, sí. Guión bajo 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 gui. Lo encontró al anochecer, cuando la luz pierde su certeza, mitad oro, mitad ceniza. La tierra se venía abajo en una hendidura angosta llena de bruma, y desde un lado se extendía un puente de piedra, o lo que quedaba de él. Se internaba hasta la mitad del abismo y allí se detenía, como si quien lo construyó hubiera perdido la fe en la distancia. El borde de la última piedra estaba cortado en limpio, como un pensamiento interrumpido a media frase. Se plantó ante él, el viento tirando de su manto, el sonido de agua invisible muy abajo. El puente parecía antiguo pero inconcluso. Musgo se aferraba a su superficie, y pequeñas flores habían echado raíz en las grietas. Cada piedra llevaba talles tenues, espirales, soles, líneas que insinuaban medidas sin explicarlas. Pasó la mano por ellas y sintió ese zumbido conocido de la intención, el silencio de algo comenzado con esperanza y dejado a soñar en calma. Los aldeanos del valle se lo habían contado siempre con ternura extraña. Decían que sus antepasados lo construyeron no para cruzarlo, sino para recordar que el cruce es imposible. Cada generación agregaba una piedra y se detenía en el mismo punto, honrando a quienes nunca alcanzaron la otra orilla. Nos mantiene humildes, dijo un anciano. Nos recuerda que no todos los caminos están hechos para encontrarse. Con la noche espesando, encendió su pequeña lámpara de bronce y caminó hasta el borde. El puente terminaba en el aire. Abajo, la hendidura exhalaba bruma como humo de incensario. El viento traía un sonido hondo, quizá agua, quizá memoria. Se sentó junto al borde y escuchó. Pensó en todos los puentes que la humanidad ha construido, sobre ríos, sobre divisiones, sobre el tiempo mismo. Siempre alcanzan, siempre conectan, siempre prometen regreso. Pero este puente que no conduce a ninguna parte, parecía más veraz. No presume terminación, habla en su propia gramática tranquila de humildad. En su incompletud, espejea al alma, siempre construyendo hacia algo invisible. Volvió a trazar los relieves y notó un símbolo repetido entre las piedras, un círculo atravesado por una sola línea. Un estudioso lo llamaría marca de un viejo gremio de constructores. Para él, parecía el horizonte, el lugar donde se encuentran cielo y tierra, lo visto y lo invisible. Quizá eso buscaba siempre el puente, no la orilla opuesta, sino la línea donde todo termina y empieza a la vez. La luna se alzó y lanzó una senda pálida sobre la piedra. La bruma abajo brilló, como leche vertida en sombra. Ya se veía el otro risco, tan cerca que su aliento casi podría alcanzarlo, y, sin embargo, separado por un espacio demasiado grande para cualquier salto. Se veía calmo, inalcanzable, completo. Sonrió, pensando en cómo todo buscador vive sobre un puente a medio hacer, un pie en el saber, otro en el asombro, siempre en equilibrio sobre lo desconocido. La noche se volvió más fría. Dejó su lámpara en la última piedra y observó la llama inclinarse al viento. Titilaba como si también dudara ante el vacío. Le susurró, no necesitas cruzar. Solo necesitas brillar. La llama se afirmó.
Lanzó luz a la bruma, sin revelar nada, y todo. A lo lejos, sonó una sola campana. El sonido flotó sobre el abismo, claro, sin prisa, sin reclamar. Imaginó a los constructores que estuvieron donde él estaba, manos polvorientas, corazones inciertos, la obra detenida por duda o muerte o mandato divino. Y aún así, el puente permanecía, testigo de su devoción incompleta. Sintió un dolorcito, no de pena, sino de reconocimiento. Empezar y no terminar, he ahí la condición humana. En el borde del mundo conocido, donde el alba asciende lentamente sobre crestas antiguas, se alza una montaña de la que se decía que respiraba. Su rostro es pálido de nieve vieja, vetado con el gris de edades olvidadas. No conduce ya camino alguno, solo los fantasmas de sendas gastadas por arena y viento. Los viajeros la nombran en medio susurros, como si el propio nombre pudiera despertar algo dormido bajo sus piedras. Con el tiempo, el viento amansó y la bruma subió, envolviendo el puente. La luz de la lámpara volvió oro la niebla. Ya no podía distinguir dónde acababa la piedra y empezaba el aire. Extendió la mano y encontró solo espacio, vasto y dócil. Estaba vivo, como aliento. Susurró en él. Quizá la otra orilla nunca estuvo hecha para alcanzarse. Quizá el cruce está aquí, en la espera. El eco de su voz volvió tenue, no de adelante sino de dentro, como si el puente mismo respondiera. Cerró los ojos y escuchó ese eco apagarse en nada. Y en esa nada encontró paz. Cuando amaneció, se puso de pie y se volvió. Detrás, la lámpara aún ardía leve, aunque el aceite debió acabarse horas antes. La luz se quedaba en el borde de la última piedra, paciente y sin miedo. Bajó por el sendero sin mirar atrás. Hay puentes que no están para cruzarse, solo para honrarse. Los viajeros cuentan que en mañanas de niebla puede verse una figura parada al final del puente, inmóvil, frente al vacío, una silueta atrapada entre partida y regreso. Nunca se acercan, porque hacerlo rompería la quietud que sostiene el lugar. El maestro llevó esa imagen consigo mucho tiempo, el puente inconcluso, la lámpara persistente, el vacío que recibe a ambos sin juicio. Se convirtió en su credo silencioso, que la perfección no está en completar, sino en el valor de detenerse donde comienza el misterio. Y así, cuando el viento susurra en las gargantas al anochecer, a veces trae el sonido de piedra respirando, recordatorio de que incluso lo que no lleva a ninguna parte puede llevarnos hacia adentro. Porque el alma, también, debe aprender un día a pararse al borde y simplemente escuchar. Guión bajo 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 gui. Llegó al desierto cuando comenzaba la estación del polvo, ese tiempo del año en que el horizonte desaparece y el mundo se vuelve de un solo color de olvido. Caminó días bajo un sol blanco que no daba calor, sobre llanuras donde hasta el viento había olvidado su rumbo. Seguía una historia, o quizá ella lo seguía a él, un relato contado por caravaneros junto a fuegos moribundos, de una ciudad enterrada tan hondo que solo quedaba su eco. Allí, dicen, llegó el maestro errante tras muchos meses de silencio. No llevaba báculo ni rollos, solo una lámpara de bronce batido y el peso del pensamiento no dicho. El valle bajo yacía callado en bruma, y mientras ascendía, cada aliento se elevaba como incienso hacia el aire ralo. Para cuando alcanzó la cima, el mundo había quedado atrás, ciudades, discípulos, incluso la memoria. Lo que quedaba era cielo, sin fin, intacto, y la montaña escuchando. La llamaban Esara, la ciudad que escuchaba. Se decía que, tiempo atrás, su gente construyó casas con caliza que sonaba al golpearla, de modo que cada martillazo, cada pisada, cada voz se volvía parte de una gran vibración que no se apagaba. Cuando la ciudad cayó por sequía y guerra, el desierto la tomó, grano a grano, hasta que nada quedó en la superficie. Pero los viajeros juraban oír música tenue bajo las dunas, como si las piedras siguieran recordando el sonido de la vida. En el borde de un wadi seco encontró el lugar. Allí la arena formaba una hondonada distinta, lisa como el interior de un cuenco. Debajo, el viento no hacía ruido. Cuando pisó ese silencio, la tierra pareció ceder, como si algo vasto y dormido se agitara justo abajo. Se arrodilló y pegó el oído a la arena. Primero no hubo nada. Luego, levemente, una vibración,
el pulso del aire moviéndose por cámaras ocultas, el temblor de un ritmo antiguo aún vivo. Le recordó el zumbido de la montaña, la voz que no muere. El desierto no estaba vacío, estaba lleno de memoria esperando ser tocada. Comenzó a cavar. La arena se apartaba fácil, como ansiosa por revelar lo que había protegido. Bajo una capa somera sacó a la luz la parte alta de una columna, tallada con espirales y signos del sol, la luna y algo entre ambos, símbolo de equilibrio, quizá, o del instante antes del alba. La piedra era lisa, pero tibia, como si aún guardara el aliento de sus hacedores. Pasó el dedo por el dibujo y sintió el zumbido más leve, el mismo tono bajo que oyera a través del suelo. Lo siguió. Cada paso revelaba algo más, la curva de un arco, el borde de una fuente, la tapa rota de una vasija vuelta polvo por dentro. A medida que avanzaba, el zumbido se hacía más hondo, más resonante, hasta que pareció subir del aire mismo. No era sonido al azar, tenía cadencia, intervalos como de canto. Era la voz de la ciudad, aún cantando mucho después de que los cantores se hubieran ido. Se quedó inmóvil, asombrado. El cielo sobre él carecía de color, y sin embargo se sintió rodeado de luz, no el resplandor duro del sol, sino algo más suave, difundido por siglos de silencio. Entendió por qué se decía que esta ciudad fue fundada por sacerdotes del sonido, místicos que creían que la creación comenzó no con la vista ni con el fuego, sino con vibración. Afinaron sus templos a la armonía del viento, haciendo de la arquitectura un instrumento, de la fe una frecuencia. Cerró los ojos y escuchó del todo. Los tonos cambiaron, revelando subtonos como de respiración profunda. En ellos creyó adivinar casi sílabas, como si la tierra hablara en lengua más vieja que la forma. Por un momento, se sintió memoria despertando en él, no de esta vida, sino de una ascendencia compartida del espíritu. Comprendió que quizá el maestro que buscaba nunca fue un hombre, sino este sonido, la voz interminable bajo todas las cosas. Cuando abrió los ojos, el sol estaba más bajo y el viento ya crecía. La arena se alzaba en velos finos que atrapaban la luz como polvo de oro. Poco a poco, las formas que había descubierto comenzaron a desaparecer otra vez. La ciudad se cerraba, suave, como volviendo al sueño. No se resistió. Dio un paso atrás y dejó que las dunas recuperaran la piedra, aliento tras aliento. Al llegar el crepúsculo, no quedaba señal de que hubiera estado allí, solo la llanura interminable, el viento callado, el zumbido bajo sus pies. Dejó su lámpara sobre la arena y miró la llama danzar sin sonido. Pensó en todas las ciudades que los hombres han levantado, de mármol, de metal, de palabras, y en cómo el tiempo se las traga a todas. Y, sin embargo, esta ciudad enterrada seguía hablando, no en ruinas, sino en resonancia. Había trascendido la caída volviéndose pura vibración, un templo invisible bajo los pies, construido no para la vista, sino para la escucha. Entendió entonces que lo enterrado no siempre se pierde. Algunas verdades se hunden porque la superficie no puede sostenerlas. El desierto, como el silencio, no es ausencia, es preservación en otra forma. Los eruditos discutieron después si aquella montaña era real. Unos afirman que era el monte Nemrut, coronado por cabezas de piedra de dioses perdidos. Otros la creen una de las cumbres armenias cerca del lago Van, donde antiguos sacerdotes astrónomos trazaban las canciones de las estrellas. Pero quienes caminaron bajo su sombra juran que cuando el viento cambia, la roca misma zumba, honda y baja, como la voz de la tierra recordando su primera oración. Cuando se fue, no miró atrás. No había nada que ver. Pero al caminar, el zumbido lo siguió, un tono tan bajo que vivía entre el latido y el aliento. Parecía pulsarle desde las plantas de los pies por los huesos, hasta que ya no supo si venía de la tierra o de dentro. Esa noche, cuando salieron las estrellas y la arena se enfrió, descansó junto a su lámpara. El desierto se extendía a su alrededor, ancho como un pensamiento. Susurró una última pregunta en la oscuridad: si todo es una gran canción, ¿quién escucha cuando termina? El viento no respondió. Solo llevó sus palabras de vuelta en fragmentos, ablandadas en ritmo, dobladas en el zumbido. Y mientras se dormía, sintió que ese zumbido se volvía su propio pulso, la ciudad enterrada respirando a través de él, el silencio de las edades hablando de nuevo por el polvo. Quizá la ciudad bajo la arena nunca estuvo hecha para hallarse. Quizá solo espera a quienes han aprendido a escucharlo bastante hondo como para oír al mundo recordarse a sí mismo.
guión bajo 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 gui. La historia de aquella noche sobrevive en fragmentos, medio verso tallado en un muro, una línea de un himno olvidado, la memoria de un monje que juró ver 3 llamas pequeñas moviéndose contra el viento donde no había hombre alguno. La llaman la noche de las 3 lámparas, y comienza en el borde de una llanura fría bajo un cielo de nubes lentas. El maestro había caminado mucho. Su manto estaba raído, color de polvo, su lámpara, abollada y ennegrecida por años de camino. No llevaba posesiones, solo aceite para una noche. Y, sin embargo, algo en él susurró detenerse, aquí, en este vacío entre montaña y mar, como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando. Juntó 3 piedras y las colocó en línea sobre el suelo. Sobre cada una, puso una lámpara, una del oriente, una del norte, una de su propio zurrón. Con manos temblorosas, vertió un poco de aceite en cada cuenco. El viento era agudo, pero encendió la llama de todos modos y, para su callada sorpresa, las 3 lámparas prendieron a la vez. Durante largo rato solo las miró. Las llamas estaban quietas, pequeñas y ciertas, su luz acumulada sobre las piedras como agua. El desierto alrededor se volvió oro, y las estrellas parecieron inclinarse, curiosas. Inclinó la cabeza, sintiendo que ese instante, humilde y sin palabras, era la culminación de todo lo que no había podido decir. El maestro se plantó ante ese sonido y comenzó a hablar, no alto, no como quien dicta doctrina, sino suavemente, como se habla a un viejo amigo tras años de ausencia. Cada palabra rodaba ladera abajo como gota de lluvia por cristal. La montaña respondía en ecos, reconfigurando sílabas hasta que el sentido se disolvía en puro tono. A quien hubiera escuchado de lejos le habría parecido que conversaba con la propia montaña, un diálogo entre carne y piedra. Las leyendas contaron después que cada lámpara estaba destinada a un viajero distinto. La primera, dijeron, ardía por quienes buscan pero no encuentran, los que mantienen despierto al mundo. La segunda era para quienes encuentran pero no pueden guardar, soñadores que vislumbran la verdad lo justo para amarla. Y la tercera, la del maestro, era para quienes no buscan en absoluto y, aún así, llegan, almas que tropiezan con la gracia como se tropieza con el alba. No explicó nada. Solo cuidó las llamas, alimentándolas con gotas de aceite mientras la noche se hondó. Cada una ardía con un matiz apenas distinto, una ámbar, otra azul pálido, otra casi blanca. Cuando el viento subía, las 3 se inclinaban una hacia otra, su luz mezclándose en una sola esfera temblorosa. Le susurró como a niños, quédense hasta la mañana. Desde la oscuridad, a lo lejos, aulló un chacal, y luego todo volvió a estar quieto. El maestro se sentó con las piernas cruzadas en la arena, los ojos entornados, respirando con las llamas. Las estrellas se movían despacio arriba, las constelaciones familiares girando como rueda lenta. Recordó el templo que las miraba, el cielo nocturno tallado en piedra. Como aquellos antiguos constructores buscaron armonía entre cielo y tierra, y aquí estaba, reflejada en 3 pequeñas lámparas titilando en el polvo. Pasaron horas. El aire se volvió más frío. La escarcha empezó a formarse en la arena, chispeando a la luz de las lámparas. Su aliento subía en penachos fines que brillaban un instante y se apagaban. Notó que ya no sentía los límites de su cuerpo, solo calor y ritmo, como si él también fuera una llama. Cada respiración coincidía con el pulso del fuego frente a él. Entonces, algo invisible cambió. El viento cesó por completo. Las lámparas ardieron perfectamente quietas, las llamas derechas y silenciosas. No sintió ausencia, sino presencia, una conciencia mayor que la suya, la llegada callada de algo antiguo y amable. Levantó la cabeza y, por primera vez en muchos años, sonrió. Dicen que pastores, a millas de distancia, vieron un resplandor leve elevándose de la llanura, 3 luces flotando como estrellas en el suelo. Algunos las tomaron por augurios, otros, por almas de santos. Pero al amanecer, cuando llegaron al sitio, hallaron solo las piedras, cada una tibia al tacto, cada una con un rastro de hollín en forma de círculo. El maestro se había ido. Unos creen que caminó al desierto y se desvaneció. Otros dicen que ascendió en luz, o que se volvió el viento que aún guarda las lámparas.
Pero en monasterios de Oriente se guardan pequeños altares con 3 lámparas siempre encendidas, sus llamas cuidadas en silencio. Los peregrinos se inclinan ante ellas no para orar, sino para recordar, que cada alma lleva estas 3 luces, la que busca, la que pierde y la que simplemente brilla. Cuando el viento cruza tales lugares, zumba apenas, como una larga exhalación, como si el mundo recordara aquella noche. Se dice que la tercera lámpara, la del maestro, nunca se ha apagado. Algunos juran verla, ardiendo invisible tras el velo del alba, flotando más allá de las montañas donde el cielo empieza a brillar. Y así la historia termina en luz, suave, constante, no poseída. No revelación, sino recuerdo. Una pequeña llama que perdura porque ha olvidado la necesidad de durar. Habló del peso del saber, del hueco que nace cuando se nombra la verdad. Habló de los primeros constructores que tallaron templos hacia el cielo y del silencio no tallado que guardó más sabiduría que el mármol. Toda forma es el olvido del aliento, dijo, dibujando una espiral en el polvo a sus pies. El viento tomó el círculo y lo llevó hacia afuera, esparciéndolo por los riscos como una bendición liberada. Quizá la lección verdadera nunca fue sobre las lámparas, sino sobre el silencio entre ellas, donde la luz toca la luz y se vuelve una, donde la búsqueda no acaba en hallazgo, sino en quietud. Porque ciertas verdades no pueden cargarse, solo pueden cuidarse, como el fuego. Y cuando estemos listos, arderán a través de nuestra oscuridad, suave, pacientemente, sin pedir jamás un nombre. Guión bajo 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 gui. El mar lo estaba esperando. Podía sentirlo mucho antes de verlo, el tenue sabor a sal en el viento, el ritmo bajo sus pies que no era del todo latido, no del todo marea. Tras años de montañas, desiertos, jardines y ruinas, el maestro siguió ese pulso hasta su fuente. Lo condujo por acantilados estériles color ceniza, por juncos que susurraban como antiguas oraciones, hasta que al fin quedó ante la orilla, una franja de arena pálida encorvada como animal dormido bajo el amanecer. Las olas llegaban despacio. Sin trueno, sin rugido, solo la inhalación y la exhalación lenta de un mundo vivo. El horizonte era una línea tan fina que podría haber sido trazada por un aliento. Más allá, el cielo se disolvía en el mar sin frontera, como si la creación hubiera olvidado terminar la separación entre cielo y agua. Permaneció un largo rato en el borde, inmóvil, el manto rozando la marea. Cada ola que lo tocaba retrocedía como en reconocimiento, dejando velos delgados de espuma que se rizaban en sus pies y se desvanecían. Se sentía como un saludo de algo más viejo que la memoria, un regreso a casa sin dirección. Nadie sabe si había estado allí antes, y aún así todo en ese lugar hablaba de comienzo. Las gaviotas giraban perezosas arriba, sus gritos suaves como campanas lejanas. El aire olía a sal y a tiempo. En la playa había fragmentos de conchas antiguas, lisas como hueso, huecas como pequeños templos. Tomó una y la acercó al oído. Dentro, el mar hablaba en una lengua que casi entendió, ritmo lento de ida y vuelta. Dicen que los primeros filósofos venían al mar a medir las estrellas, creyendo que el reflejo era clave del conocimiento. Pero él vino para desaprender. La orilla no era un espejo para estudiar, sino un umbral para entregarse. Toda huella que dejaba era devuelta de inmediato. Todo rastro de su llegada desaparecía antes de que pudiera mirar atrás. Sonrió, había misericordia en ese borrado. De noche encendía su lámpara de bronce. Su llama titilaba contra el aire helado, y la montaña relucía como cubierta de oro líquido. Surgía una música tenue, quizá de grietas muy profundas, quizá de las propias estrellas, que tremolaban en el horizonte fino. El maestro escuchó, y algo en él reconoció aquella cadencia, el ritmo de la existencia antes de que empezaran las palabras. Caminó junto al agua hasta que el sol comenzó a elevarse. La superficie centelleó con colores imposibles, oro, violeta, azul que se apagaba en plata. Parecía menos luz que memoria. Pensó en la montaña que oyó su voz, en el puente que no llevaba a ninguna parte, en las lámparas que ardieron por buscadores y soñadores y quienes simplemente brillan. Cada lugar le había quitado algo, con dulzura, hasta que ya no quedó nada que dar. Y en ese vacío, se sintió completo. En una pequeña ensenada encontró restos de un muelle viejo,
postes de madera inclinados como monjes cansados en oración. Alguitas colgaban de ellos como banderas olvidadas. Se sentó en la viga más baja, las olas rozando sus sandalias. La lámpara que había cargado por tantos años reposó en su regazo, el metal oscurecido, sin aceite desde hacía tiempo. No la encendió. La luz estaba ya en todas partes. La marea subía. Alcanzó el borde de su manto y siguió, empapando la tela con una claridad fría. No se movió. Miró hacia donde el mar se encontraba con el cielo y susurró una sola palabra, no oración, no despedida, solo un sonido que cargaba gratitud sin lenguaje. El viento lo tomó y lo llevó, esparciéndolo sobre el agua como semilla. Cuentan que los monjes que llegaron después a aquella costa encontraron huellas que descendían hacia la marea, y luego nada. Levantaron un pequeño santuario, no más que un círculo de piedras y una sola concha en el centro. Sin imagen, sin inscripción. Solo el sonido de las olas pasando por la concha hueca como un aliento a través del hueso. Lo llamaron el lugar de la escucha. Pescadores que pasaban al anochecer decían ver a veces una figura de pie donde el agua encuentra la arena, con las ropas fluyendo con la marea, la mano alzada no en despedida sino en bendición. Cuando se acercaban, había desaparecido, dejando solo el mar extrañamente en calma. Quizá no se desvaneció. Quizá simplemente se unió a lo que siempre lo llamó, el ritmo de retorno que se mueve en todas las cosas. Cada paso, cada silencio, cada pregunta lo trajo hasta aquí, al sitio donde las fronteras se disuelven y el buscador se vuelve la orilla. Cuando la marea retrocedió aquella mañana, el mar dejó espirales pequeñas de espuma que brillaban a la luz, símbolos dibujados por el agua, borrados por el viento. Los monjes las trazarían después y susurrarían sus enseñanzas, que no eran mandamientos sino pausas, estar de pie, escuchar, desaparecer. Había cruzado todas las distancias, y aún así no hubo llegada, solo el movimiento continuo de ser llevado. El mar fue su último maestro, paciente, eterno, inescrutable. Y en su gran respiración oyó de nuevo el zumbido de la ciudad enterrada, el susurro del jardín, el suspiro del viento por la montaña, todas las voces del mundo plegándose en una. Al regresar la tarde, las olas lamían las rocas, cada una murmurando su nombre, no para recordarlo, sino para soltarlo. El horizonte brilló un instante y se apagó. El mundo exhaló. La lámpara en la orilla vaciló una vez y se apagó. Quizá nunca estuvo destinado a alcanzar la otra orilla. Quizá el viaje solo quiso traerlo aquí, a esta línea silenciosa donde todo se encuentra y descansa. Las leyendas cuentan que permaneció allí 40 días. Peregrinos dijeron hallar después el contorno leve de su lugar de reposo, una pequeña oquedad forrada de ramas de cedro vueltas piedra. En su centro, un guijarro llevaba un dibujo parecido a una oreja humana. Algunos decían que la montaña había escuchado con tanta hondura que empezó a recordar la forma de escuchar. Y quizá el mar, que habla siempre dormido, aún lleva su voz, subiendo y bajando con cada marea, enseñando sin palabras la lección final. Que todos los caminos no terminan en silencio, sino en escucha. Cuando por fin descendió, el aire llevaba consigo una extraña quietud. Las aves volaban más bajo, y hasta los arroyos parecían murmurar más quedo. Aldeanos a kilómetros hablaban de sueños en los que oían un único tono, ni triste ni gozoso, sino vasto, un sonido que se sentía como perdón. En los monasterios que luego surgieron en esas sierras, los cánticos comienzan con una nota sostenida hasta que el aliento se rinde, tributo a la voz que una vez absorbió la piedra. No hay registro de lo que halló en esa comunión. Unos creen que comprendió que la verdad no responde, escucha. Otros piensan que entendió que cada eco es una oración que vuelve a casa. Sea lo que fuese lo que lo tocó, no podía escribirse, solo podía llevarse, en silencio, dentro del paso. Cuando el sol sangró hacia la tarde, se volvió una vez más hacia la montaña. La llama de la lámpara vaciló, tomada por el viento. Alzó la mano, el mismo gesto que siglos más tarde se vería tallado en muros distantes, ni despedida ni mandato, sino reconocimiento, una conciencia saludando a otra. Luego se marchó, dejando la lámpara sobre un saliente donde ardió hasta entrada la noche, su brillo duplicado en la nieve como una segunda luna. Cuando las tormentas cruzan hoy aquella sierra, dicen los viajeros que el trueno suena distinto allí, más bajo, más lento, como si recordara a un hombre que habló a las piedras. Algunas noches, si pegas el oído al suelo, puedes sentir un pulso, suave y constante, hondo bajo la escarcha.
Tal vez no sea más que viento atrapado en cavernas. O tal vez sea la montaña, aún tarareando el último aliento del maestro. Y así la historia termina donde el sonido vuelve a ser silencio, el eco apagándose hasta el sueño. Porque ciertas verdades no están hechas para enseñarse, sino para oírse una sola vez y luego llevarse adentro como una llama secreta, esperando el momento en que el alma esté lo bastante quieta para escuchar. Guión bajo 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 gui. A primera luz el mundo se vuelve un vaso de cristal. El lago yace intacto ante él, pálido y quieto, un cielo de espejo vertido sobre la tierra. Las nubes cruzan su superficie como caravanas lentas, las montañas se arrodillan en su orilla, y hasta el viento vacila, temeroso de quebrar una quietud tan perfecta. Se arrodilla en la orilla donde la escarcha vuelve plata a los juncos, y escucha, no a los pájaros ni a la campana lejana de los pastores, sino al susurro bajo el susurro, al aliento bajo el aliento. Dicen que el maestro buscaba un río que no se mostraba, una corriente que corría en secreto bajo estas aguas marcadas de estrellas. Viejos pescadores hablaban de manantiales que cantan de noche, de lenguas frías que suben desde cuevas invisibles para endulzar el lago y luego se retiran a la oscuridad. Eruditos hablarían después de karst y de cavernas y de canales ocultos bajo los cerros, pero las historias del valle eran más simples, que hay un río del recuerdo y un río del olvido, y ambos pasan bajo este espejo sin perturbar su rostro. Desenrolla una tira de lino y la coloca en la orilla como un pequeño altar. Sobre ella pone tres cosas, una lámpara de barro, un cálamo y un guijarro marcado con una espiral. No escribe. Deja que el cielo se escriba a sí mismo, el sol elevándose, un velo delgado de nubes volviéndose oro, la sombra de un halcón pasando como sílaba oscura sobre la página del agua. ¿Para qué tinta, si el mundo ya está hablando? El río no se anuncia, y sin embargo el lago respira, casi imperceptible, una lenta subida y bajada como si contestara a una pregunta aún no formulada. El maestro cierra los ojos y recuerda otras aguas, la fuente de la biblioteca en Antioquía, donde la luz brincaba como moneda sobre las pilas de piedra, los toneles de lluvia en los monasterios que atrapaban el trueno y lo volvían agua de beber, los pozos del desierto con sus bordes marcados por cuerda y oración. Recuerda una línea que talló en yeso tiempo atrás: toda enseñanza verdadera regresa al silencio como los ríos regresan al mar. Se pregunta dónde está el mar en un valle tan lejos de cualquier orilla. Se acerca un pastorcito y se queda a distancia respetuosa, apretando un manojo de leña. Su gente vive en chozas de junco junto al pantano, guían los rebaños por las estrellas y por viejas canciones que ningún mapa puede guardar. El niño señala un lugar en el agua donde la superficie parece más oscura. Aquí nace, susurra, aquí se hunde. No tiene rollos, ni diagramas. Ha heredado la escucha de generaciones. Luego se marcha, pasos suaves como polillas sobre la hierba tiesa de escarcha. A medida que la mañana se ensancha, el maestro recorre el perímetro, contando no con números sino con respiraciones. Se detiene en ensenadas donde murmuran los juncos, en cornisas de caliza veteadas de minerales, en pequeñas cuevas que saben a sal antigua. Hay marcas cinceladas en un farallón bajo, no letras, sino constelaciones, pequeñas cazoletas talladas en patrones que reflejan las estrellas de invierno. Alguien, mucho antes, había cartografiado el cielo para entender el comportamiento del agua. Concuerda con lo que los antiguos sacerdotes astrónomos sabían, que el cielo y la fuente se responden, que la misma geometría oculta guía el derrotero de las constelaciones y el tirón de los ríos subterráneos. Al mediodía el lago se vuelve un escudo bruñido. Las montañas a su alrededor se ven más cerca de lo que están, reunidas como ancianos en círculo. Se sienta en una roca y deja que el silencio lo atraviese. Pensamientos que suben como peces pequeños y se desvanecen. Una garza avanza por los bajíos, azul y lenta, un sacerdote con vestiduras de pluma. Sumerge la mano en el agua y está más fría de lo que espera, un golpe que aquieta la mente. Cuando alza la palma, gotas se aferran y relucen, un rosario de sol que resbala, cuenta a cuenta. Se cuentan historias de peregrinos que arrojaron una pregunta a esta agua como quien lanza una piedra, y el lago, rehusando la prisa, devolvió la respuesta años después en otra orilla. Así que no pregunta rápido. Deja madurar la cuestión en su interior,
¿Cuál es la forma de una verdad que nunca aparece en la superficie? Mira abajo y ve su reflejo quieto, pero bajo el algo más oscuro se mueve, no un pez, no una sombra, un movimiento sin forma. Entiende entonces por qué los ancianos lo llaman el río que recuerda. Guarda la impresión de todo lo que lo toca, mucho después del contacto. Guarda incluso el tacto de la ausencia. Hacia la tarde el cielo se vuelve cuenco de ceniza y rosa. Enciende su lámpara de barro y la deja en la orilla. Su pequeña llama se duplica en el espejo, dos hermanas frente a frente. Una brisa fina cruza la cuenca, y el reflejo tiembla, se abre, se cierra, como si la superficie fuera un velo corrido y soltado por mano cuidadosa. Habla en ese temblor, no para mandar, sino para unirse. Nombra a los que ha perdido, a los que nunca conoció, a los que vendrán. Los nombres se disuelven en tono, el tono se adelgaza en aliento, el aliento se apaga en el tirón callado de la corriente oculta. La noche llega con suavidad ritual. Las estrellas aparecen primero en el lago y luego en el cielo, como si la tierra las recordara antes que el cielo. Piensa en la vieja creencia de que las almas cruzan el agua para llegar a su reposo, y se pregunta si el reposo no es destino sino hondura, entrega a lo que se mueve bajo lo visible. Dibuja la espiral en la arena húmeda, ensanchándola hasta que su anillo externo toca la luz de la lámpara. Luego la borra con la manga, y en el rastro tenue que queda oye una lección más vieja que las palabras: no todas las formas están hechas para guardarse. Cuando por fin se levanta, la llama se inclina hacia la oscuridad como escuchando. Levanta el guijarro, el cálamo, el lino, y no deja marca. Al otro lado del agua, una cinta estrecha pasa de negro a plata, el río oculto exhalando, aspirando, guardando su voto de secreto. No intenta seguirlo bajo tierra. Ha aprendido lo que vino a aprender. Quizá nunca estuvo hecho para encontrarse, sino para sentirse. Algunas voces solo hacen eco cuando estamos listos para escuchar. Y algunas aguas enseñan rehusando la ondulación, sosteniendo el cielo tan perfectamente que recordamos para qué sirve el cielo: una puerta, un silencio, un espejo que se abre hacia el mar que llevamos dentro. Guión bajo 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 gui. Siguió el río hasta que el aire se volvió dulce a humo y enebro. Allí, en un pliegue de colinas color hueso, había una aldea tan quieta que parecía inconclusa, un puñado de casas hechas de barro y aliento, techos cosidos con paja, puertas de los mismos árboles que abrazaban sus patios. No la marcaba señal alguna. Ningún camino la reclamaba. Simplemente era, como la pausa entre dos pensamientos. Dicen que aquí la gente hablaba sin palabras. Su lengua vivía en el gesto, palmas que giraban como pétalos, cabezas inclinadas para mostrar acuerdo, ojos bajados para señalar pena. Una sonrisa podía significar muchas cosas: recuerdo, perdón, despedida. El maestro llegó al caer la tarde, cuando el aire olía a lluvia y humo, y los aldeanos lo recibieron con un silencio tan hondo que parecía un canto cantado hacia adentro. Le dieron una estera junto al fuego de la anciana. Tenía la piel del color de la tierra tras la lluvia y ojos con la calma de la larga escucha. Cuando le ofreció agua, tocó su pecho con dos dedos, un gesto que él aprendería después significaba paz entre nosotros. A su alrededor, los niños trazaban figuras en la ceniza, círculos, ondas, espirales. Las mismas formas aparecían en su alfarería y en los dinteles de sus puertas. Las llamaban los alientos del tiempo, aunque aquí no existía palabra para el tiempo, solo el ritmo de las tareas y el giro de la luz. 7 días permaneció entre ellos, observando cómo vivían sin calendarios, sin nombres, sin el eco interminable del yo. Cada mañana comenzaba con humo elevándose de hornos de barro, cada tarde terminaba con manos juntas en gratitud hacia el cielo que se apagaba. Nadie hablaba de dioses, y sin embargo la reverencia llenaba incluso el acto de reparar un cuenco. Se preguntó cómo un pueblo podía desaparecer tan por completo de los mapas y, aún así, sentirse tan presente en el ser. Viajeros posteriores describirían asentamientos similares esparcidos por las tierras altas de Mesopotamia, comunidades de buscadores que huyeron del ruido del imperio, viviendo solo por el ritmo y el silencio. Algunos los vinculan a los primeros nazarenos, otros a místicos del desierto que creían que el habla divide lo que una vez fue uno. Una noche, el maestro se sentó bajo los olivos al borde de la aldea.
Linternas titilaban a través de la bruma, y 1000 insectos tejían sus himnos metálicos. Pensó en los rollos que había quemado, en las preguntas que aún cargaba como piedras. Aquí no había respuestas, solo gestos, una mano descansando un instante en su hombro, una sonrisa que se perdía en la sombra. Quizá, pensó, la sabiduría no es reunir palabras sino soltarlas.